Preparamos roscón de reyes. Para nuestra receta vamos a necesitar harina de fuerza, levadura fresca o levadura de panadería, azúcar, leche, naranja, huevos, agua de azahar. Para la decoración, almendra filetada y fruta glaseada. Suscribirte es gratis. Para empezar, vamos a medir 350 gramos de harina de fuerza. De estos 350 gramos que hemos pasado por el colador, vamos a separar 30 gramos. Templamos la leche y vamos a agregar a la leche todo el cubito de levadura, más o menos disuelta. La leche debe estar únicamente templada, no puede estar ni muy caliente ni fría. Ponemos la levadura con la leche en un recipiente que tenga una tapa que nos permita cerrar herméticamente. A esto le vamos a añadir unas 3 cucharas o 3 cucharas de harina. Pues vale. Y removemos bien. Disolvemos bien la harina y vamos a cerrar herméticamente el tupper. Dejamos reposar más o menos 15 minutos. Antes de rallar la naranja, hay que tener en cuenta que se debe lavar muy bien. Vamos a quitar únicamente la parte naranja, la parte blanca no, porque puede amargar el roscón. A la harina vamos a añadir la ralladura de naranja, azúcar, mantequilla. La mantequilla debe estar blanda. El punto de pomada. 5 mililitros de agua de azahar. Una yema. Y un huevo. Una pizca de sal. Abrimos nuestro tupper. Vemos cómo ha crecido la levadura con la harina. Estos ingredientes los vamos a mezclar bien. Una vez que los hemos integrado más o menos, vamos a vaciar todos los ingredientes sobre la encimera y continuamos mezclando. Bueno, continuamos amasando ahora con la mano para que se integre bien todos los ingredientes. Luego la masa se queda bastante pegajosa, se pega bastante en las manos. Para facilitar el amasado vamos a usar los 30 gramos de harina que habíamos reservado y esto nos ayuda a que no se nos pegue tanto en las manos. Enharinamos las manos para coger la masa y la vamos a pasar a un tupper. Yo voy a usar este que es bastante grande, demasiado grande, pero bueno, es lo que tengo a la mano. Y vamos a pasar aquí la masa. Voy a poner un poquito de harina al fondo del tupper y lo pasamos aquí.
La masa la vamos a dejar herméticamente tapada para que eleve. Debe doblar el tamaño. Ya ha pasado 1 hora y media, casi 2 horas. Vemos cómo ha crecido la masa, ha doblado su tamaño. Ahora amasamos un momento, llevando la masa hacia el centro. Intentar usar la menos cantidad de harina posible de la que tenemos ahí reservada. Tapamos esta masa y la dejamos reposar unos 15 o 20 minutos. Bueno, ya ha reposado la masa, la bola que habíamos hecho. Ahora retiramos el recipiente para facilitar el que se deje manejar la masa. Le he puesto un poquito de aceite en las manos. Hacemos aquí un hueco en el centro y lo vamos ampliando. Vamos a meter ahora el muñequito. La sorpresita. Vamos a ponerlo en la fuente donde lo vamos a hornear. Y continuamos dándole la forma. Terminamos de dar forma al roscón. Batimos el huevo y lo pintamos para que no se seque mientras dejamos que repose y doble su tamaño. Mientras tanto, vamos a preparar la fruta glaseada o escarchada para la decoración. Cortamos en láminas muy finas. El roscón ha crecido, ha doblado su tamaño. Ahora lo pintamos nuevamente con el huevo y lo decoramos. Ya lo hemos pintado nuevamente con huevo. Ahora vamos a decorarlo con la frutilla. Vamos a decorar con muchísimo cuidado para que no se nos vaya a reventar el roscón. Recordemos que está lleno de aire. A continuación ponemos la almendra laminada. En un recipiente pequeño vamos a poner una cucharada de sopera de azúcar. Agregamos más o menos una cucharadita de las de café de agua de azahar. Lo vamos haciendo poco a poco para que el azúcar no se quede muy húmeda, muy mojada, que simplemente esté húmeda. Lo removemos bien. Y a continuación lo distribuimos por todo el roscón, ya para completar y finalizar la decoración. Ahora llevamos el roscón
al horno durante 25 minutos con calor por arriba y por abajo a 160 grados. Así ha quedado nuestro roscón de reyes. Seguro que te va a encantar. Si te ha gustado, no olvides compartirlo con tus amigos. Y por supuesto, darle al dedito arriba. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, es gratis. Así no te pierdes ninguna de nuestras novedades. Te esperamos en la próxima receta. Un saludo y feliz día.